Y seguimos en Política, Producción y Trabajo con Armando Pepe, un empresario inmobiliario de los más veteranos en el conocimiento del mercado inmobiliario de Capital Federal y de una buena parte del Gran Buenos Aires. Es uno de los fundadores de la Cámara Inmobiliaria Argentina allá por el año 81. 80. Así es que está acreditada la experiencia. Tenemos también a Francisco Gismondi, que es asesor de presidencia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y a el doctor Vicente Lourenço, secretario de prensa de CAME, la coordinadora de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Les vamos a proponer esto, que analicemos desde distintos puntos de vista, aunque no tengamos la misma especialidad, pero ¿qué es lo que se debe hacer para prevenir estas situaciones? Yo creo que, por ejemplo, en primer lugar, el Código de Planeamiento Urbano que tenemos hoy vigente en la ciudad no es apto para prevenir una situación de este tipo así extremo. ¿Ustedes consideran lo mismo? Sí, tal vez el Código de Planeamiento Urbano es algo que se trabaja con muchos años de anticipación. No es algo que se pueda ver en el momento inmediato después de una catástrofe, y posiblemente ninguna ciudad del mundo está preparada para la lluvia que vino en esta ocasión. De todas maneras, sí, por supuesto que hay mucho para hacerse, creo que mucho se está haciendo, pero bueno, estas cosas llevan años y yo diría décadas. Pero hay responsabilidades de los gobiernos de saber cómo planificar una ciudad y cómo se debe construir dentro de esa ciudad. Sí. ¿Esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires? No, posiblemente no está pasando en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna ciudad de Argentina. Hace un tiempo estuve en China y ellos preparan las ciudades. Obviamente es un gobierno que planifica de otra manera y tiene muchas otras diferencias, pero planifican las ciudades para dónde van a crecer, por ejemplo, claro. Y tienen grandes maquetas que son todo un piso para ir previendo todos los desagües, todo absolutamente antes de construir. Eso lamentablemente en Argentina no lo vemos en ningún lugar, en ninguna ciudad, en ninguna provincia. Al contrario, la expansión del mercado inmobiliario tiene una historia bastante larga en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires en particular. Armando, con vos, recordábamos los otros días que en 1883 se lotearon los primeros lotes de Villa Crespo, que era una zona inundable. Es decir, en teoría no debía haberse construido viviendas en ese lugar. Pareciera que la ciudad de Buenos Aires empezó de ese modo, ganando terrenos anegables. Ricardo, yo tuve oportunidad de ver un estudio que se hizo en la época del gobierno de Cacciatore para ver si era conveniente hacer las autopistas o no. Y el estudio que lo hizo una consultora norteamericana empezaba diciendo: la ciudad de Buenos Aires es perfecta por sus avenidas, por sus bocacalles, por sus diagonales, para la circulación de vehículos a tracción a sangre. Eso me quedó siempre, lo leí en la primera hoja. Después decía que sí, que había que hacer la autopista y demás. O sea, la ciudad no ha sido planificada. En la Argentina tenemos una sola ciudad que fue planificada, dónde se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y así fue creciendo, que es Pinamar. Pinamar, cuando los dueños de esas tierras programaron la ciudad, la programaron. Entonces tenés lotes verdes, lotes rojos, lotes naranjas, lotes amarillos, no podés construir un edificio donde es solamente para unifamiliar, pero después el resto no. Bueno, La Plata de todas maneras había tenido una planificación acorde, lo que pasa que seguramente no se en materia urbanística. Yo creo que el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires está bien, pero el Código de Planeamiento regula desde el cota cero para arriba, no regula por abajo, que son los servicios que tiene que hacer la ciudad. Y cuando vos decías, Ricardo, el comité de crisis tiene que estar armado antes. Sí, no tuvimos respuesta. Lo primero que vimos los ciudadanos fue echándose la culpa unos a otros, los políticos, pero sin hacer nada. O sea, el gobierno de la ciudad echándole la culpa al Nacional, el Super Bernie corriendo a decir esto, la culpa es de Macri porque no hizo los caños. Y mientras tanto la gente se estaba ahogando, se estaba muriendo, y no había una reacción por parte de ninguno de los organismos. Se quedaron todos paralizados y tratando de ponerse el escudo para que las balas no les peguen a ellos. Entonces, fue realmente muy complejo, y fíjate la solidaridad que hemos visto este sábado pasado con las colectas que hubo a nivel nacional. Y realmente a mí me emocionó mucho ver gente muy humilde que venía con una botellita de agua gaseosa o de agua mineral
a entregar en la catedral o en alguno de los centros de recolección. Pero todavía no se vio el respaldo de los gobiernos provinciales, nacional o ciudad. Vos decías recién, destacándolo, se reunieron la vicejefa de gobierno, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Se tienen que reunir siempre, Ricardo. Cuando se han reunido Scioli y Macri, es la basura, ¿dónde la tiro? ¿La tiro a la provincia? No, te la devuelvo a vos. Pero se tienen que reunir todos para hacer planes estratégicos que nos sirvan a los ciudadanos. Esperemos que Francisco los ilumine y puedan unirse y que nos una. Vale rescatar lo que decías, Armando, de la participación de la gente. Se ha visto y se generó una polémica, inclusive porque había muchos jóvenes identificados con identidades políticas, con la Cámara, partidarios. concretamente. Pero también ha habido en la Comuna 13, ahí en Núñez, también los jóvenes de la Unión Cívica Radical también han hecho actos con escenarios, con imágenes partidarias. Y yo creo que no está mal que sea así, porque la verdad es que tendríamos que ver como algo muy normal que los chicos se involucren en la política. Totalmente. Y que se involucren sin temores al macartismo, al cuestionamiento, porque se estaría cuestionando la libertad de estos chicos. No importa si estos chicos que van con remeras identificatorias son del PRO, del Partido Socialista, del Frente para la Victoria, del radicalismo o de cualquier otra fuerza política. Lo importante es que la política actúa como un catalizador del espíritu solidario de los jóvenes. Y creo que ese es un valor que deberíamos exponer en esta sociedad donde en realidad se está discutiendo, se está cuestionando el uso de la camiseta y no se está valorando que hay jóvenes que no durmieron durante 2 o 3 noches ayudando a sus semejantes. Sí, perdón, si tengo un segundito. En La Plata, por ejemplo, pasó algo que llama la atención. Una amiga mía que estuvo inundada, tuvo 1 metro de agua, quiso ir a ayudar en un barrio marginal y cuando fue le dijeron, mira, esta ayuda, si no te pones la camiseta, no puedes darla en este lugar. Eso me parece que sí está mal. Todo lo demás coincido con eso. Bueno, lo importante es que como ciudadanos nosotros reaccionemos ante estas cuestiones y que nos empecemos a organizar de otra manera. Esas son las cosas a corregir, pero a la vez sabía, si no se podía ir con una agrupación política, se podía ir con una parroquia, con los Boy Scouts, que estuvieron ahí como verdaderos soldaditos civiles, jugándose por lo que creen que es el espíritu solidario que debemos mostrar en la sociedad. Pero vamos a otra reflexión. ¿No debería tenerse en cuenta a partir de ahora, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, que hay que reordenar o revisar el Código de Planeamiento Urbano en ambos casos, pero a la vez hay que complementar eso con estudios hidrológicos y estudios de pluviometría para hacer una planificación más seria y pensar... Sí, totalmente, pero fíjate que cuando se habla del shopping, el DOT, yo escuché a la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir, el shopping ese lo autorizó la gestión anterior. Pero señora, el shopping está en la ciudad, no lo autorizó la gestión anterior y se lo llevó al hombro a Tucumán o a La Rioja. El shopping está ahí. Revisen ustedes a ver si realmente es lo que dice la gente, que el shopping tira toda el agua a la calle e inunda el barrio Mitre, o qué está ocurriendo. Entonces es importante incluso que los gobiernos, ya sea el de la ciudad, el provincial, el nacional, escuchen a las entidades intermedias, a la Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Central de Arquitectos, Centro Argentino de Ingenieros, Cámara Inmobiliaria Argentina, que nos escuchen, que nos convoquen en una mesa y digan, señores, ¿cómo hacemos esto? Y acá también. Totalmente. Nosotros estamos alertando ya de los años 90 que la política de instalación de shopping en las ciudades perjudica muchísimo. Perjudica no solamente urbanísticamente, porque es un cacho de mole de cemento en mitad de una ciudad que pierde su esencia y pierde su identidad, sino que además trae una serie de perjuicios ambientales, auditivos, y seguimos autorizando, y es el gobierno de la ciudad y la oposición los que se pusieron de acuerdo a fin de año para autorizar, por ejemplo, un nuevo shopping en Palermo. Palermo, zona inundable. Entonces, por un lado decimos un montón de cosas lindas, por otro lado en la ejecución decimos lo contrario. Pero además en el caso de los shopping y de los supermercados en particular, se los autoriza a operar con mini mercados que van sustituyendo el comercio del barrio, que van sustituyendo mano de obra familiar en emprendimientos pequeños.
y van destruyendo una forma de la economía propia de nuestra sociedad que ha subsistido por años, por décadas. Sí, pero mucho peor es la colocación de un shopping en mitad de un barrio como el de Palermo, que tiene su identidad, que han formado a esfuerzo propio un montón de pequeños emprendimientos que hacen de Palermo Soho, Palermo Hollywood, es decir, toda la zona de Palermo hoy está siendo una fuente de microemprendedores y le van a colocar un shopping porque se autorizó a una empresa muy conocida y muy importante la instalación en un lugar que no debería instalarse. Francisco Gismondi, ¿está preparado el banco para atender toda la demanda que tiene en este momento? Sobre todo porque los legisladores de la ciudad están aumentando el subsidio aquel de 4.000 pesos a 20.000 pesos. Sí, el banco está preparado, los 3.000 empleados del banco están... O sea, tienen los recursos. El banco tiene los recursos y los empleados están abocados a recibir a todos aquellos que vayan lo más rápido posible. Como recién explicaban, esto está coordinado con CAME, está coordinado con el gobierno de la ciudad y estamos ya recibiendo a los primeros para el primer crédito y esto está funcionando sin ningún problema. Armando, en el minuto que tenemos, ¿en qué proporción pueden haber perdido valor las viviendas que fueron afectadas por las lluvias? Depende de la ubicación y la afectación que ha tenido por la inundación, porque hay viviendas en PH, que a lo mejor son 4 unidades de vivienda en el mismo terreno, las de arriba no fueron afectadas, fueron las de abajo. Hay que analizarlo, pero seguramente vamos a estar en una devaluación de esos precios de un 20, un 30% con casi total seguridad. Pero quería agregar algo más. Cuando hiciste referencia a la Cámara Inmobiliaria Argentina, los que están en esta mesa no conocen nuestra historia. En 1980 el señor Ricardo Sarmiento era periodista del diario Ámbito Financiero, convoca una mesa redonda del diario a 4 empresas inmobiliarias, entre las cuales me encontraba, nos hacía una pregunta del sector y todos contestábamos lo mismo. Entonces Ricardo dijo, ¿por qué no hacen una cámara que hable por ustedes? Y así nació la Cámara Inmobiliaria Argentina, impulsada por Ricardo Sarmiento. Quería destacarlo. En prócer, para hacerle honor a su apellido. ¿No? Pero es lo bueno, que las voces tengan institucionalidad, tengan canales, cada sector tenga su canal de comunicación frente a la sociedad, frente a las instituciones y sobre todo frente a los mercados, o sea, que tengan cierta homogeneidad en el abordaje, ¿no? Creo que las cámaras pueden tener pautas éticas para los mercados, que los mercados no se dan por sí mismos. No, por supuesto, y lo tenemos, y CAME, lo hablábamos antes con el doctor, lo conozco a Osvaldo Cornides desde cuando creó esa institución, que también habrá sido en los años 77, 78, en aquella época debe haber sido, ¿no? No, más antes. Sí, ¿o antes? Y también Cornides ha sido un luchador de toda la vida, unificando las cámaras en todo el país, y sumando después a las medianas empresas también, y también las cámaras y las instituciones seguimos creciendo y peleando y defendiendo, en definitiva, porque la gente a veces no entiende que nosotros estamos defendiendo al consumidor, estamos defendiendo a aquel que quiere comprar. Muchísimas gracias, Armando Pepo, por estar aquí aportando tu visión después de este estremecimiento que vivió la sociedad argentina y, a través de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Francisco Gismondi, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por explicar qué es lo que pueden hacer los afectados por las inundaciones. Y muchas gracias, Vicente Lorenzo, por darnos la foto de lo que pasó con los comercios que están de algún modo monitoreados por ustedes a través de la CAME. Y nosotros nos reencontramos el martes próximo aquí en Canal Metro para hablar, como siempre, un tema que a usted le interesa mucho, la política, la producción y el trabajo.